Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado, cariño, con las estafas. Yo por YouTube no pido ningún dato personal, ni entrego dato personal. Entonces tengan cuidado con perfiles que se hagan pasar por mí, ¿vale? Mucho cuidado. Si a lo mejor de repente vosotros buscan lo que es mi correo, lo que es en la descripción, más no en los mensajes, en la descripción. Y eso implica que tú entres a ver mi correo, que tú entres a ver las características o la descripción del video y ahí está. No que venga un perfil y te envíe un mensaje de texto diciendo el doctor tal o el número tal. No, yo no hago esto, ¿vale? Yo jamás te voy a escribir. No, si tú quieres lo ves ahí. Yo jamás te voy a escribir. Muy bien. No, al menos para darte ese dato no. Para responderte otra cosa sí, pero datos personales no. No, ¿vale, cariño? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. ¿Se acuerdan de la semana pasada, Escorpio? Las alitas que se vieron, yo me quedé impactado, les soy sincero, ¿vale? Y por eso que compré lo que es el Arcángel Miguel, para tenerlo aquí como protector. Mira, porque se vieron unas alitas, o me dejé guiar, sentí que tengo que tener un ángel aquí en el escenario. Muy bien, vamos a continuar, Escorpio. Uy, mira, estoy cogido mal esto. Cariño, siento que a lo mejor de repente me dice Richard, estoy en una situación en la cual o tendría que cerrar ciclo ya, tendría que pasar página ya, o te lamentas de repente de la partida de alguien. Puede ser tu pareja, puede ser una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal, pero veo que hay como un lamento por una partida. Siento que a lo mejor de repente como que te sientes mal por esta situación. Como que a veces dices, Richard, me hubiera gustado no haber pasado por este momento. O me hubiera gustado de repente nunca haber conocido a esta persona. Recuerda que todas las personas que llegan a nuestra vida son maestros. Maestros para que tú evoluciones, para que tú crezcas, Escorpio, ¿vale? Siento un acuario. No sé si lo he mencionado. Siento un acuario. Pero son maestros, cariño. No sé por qué siento también de repente que tienes una tristeza, un dolor de repente que es imposible poder pasar página, o a lo mejor estás recibiendo últimamente señales, lo que es en la parte espiritual, y me inclino mucho también por lo que pasó la semana pasada, pero es como si también tienes como un dolor, una tristeza por la pérdida de alguien, por alguien que ya no está, ¿vale? O que alguien se marcha de tu vida, o cierras un ciclo en tu relación, o en tu trabajo, o en tus proyectos. Vamos a ver qué más nos dicen, ¿vale? Tengo mazo nuevo, cariño, el tarot arcano. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen con mucha fe. A ver, mi querido Escorpio. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Tenemos la carta del emperador. Tenemos la carta del 6 de copas, la carta del caballero de copas, la carta del paje de copas y tengo la carta del paje de pentáculos. Yo lo que estoy viendo aquí, Escorpio, yo lo que estoy viendo es una conexión de niños, una conexión también de familia, una conexión de hermanos. Tómalo de una forma general. Lo que mejor suene para ti, tú tómalo, ¿vale? Lo que también estoy viendo es como si las energías me estuvieran diciendo, si tú tienes un familiar que no está en este plano, hey, yo estoy aquí. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes sola? Si yo estoy aquí. ¿No sientes mi presencia? Porque mira estas dos cartas. Y yo creo que está vinculado mucho con situaciones de la infancia. Situaciones de la infancia o una madre o un padre también. O un hermano quizás, o amigos o amigas. Siento que esta protección que tú tienes, siento que este regalo que tú estás recibiendo, o ellos están interfiriendo, ellos están actuando para que las cosas buenas te lleguen, lo que es en tu vida, veo como que tú vas a tener una oportunidad o existe una persona que está esperando el momento adecuado para que las cosas se arreglen entre vosotros dos. O viene una persona nueva también en tu vida,
Pero a mí me dicen reconstrucción. Pero reconstrucción, ¿por qué? Porque tienes el apoyo, tienes la ayuda o la protección también para poder resurgir de ese problema, de ese mal, de ese daño, ¿vale? Para que resurjas. Porque te están protegiendo la parte espiritual. Aún sienten de que tú tienes que ser protegido y guiado o guiada. Aún te ven como un niño, como una niña. Aún sienten que tienen que abrazarte aquí en estos momentos, ¿vale? Mira, es una carta de protección, cariño. Es una carta de protección. Yo veo que las cosas van a empezar a conspirar para ti. Yo veo que va a haber un cambio para ti, mi querido Escorpio. Sé que a lo mejor de repente me dices, Richard, tengo el corazón partido, tengo el corazón adolorido. Nunca creí que esta persona llegara hasta ese punto. Nunca creí que a lo mejor esa madre o ese padre podría hacer algo en contra de nosotros como pareja por querer de repente retener a su hijo, a su hija, porque siento toda esa energía que me están diciendo. Es como si en algún momento tú te has llevado una decepción que ha endurecido tu corazón, una decepción que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que no pide venganza, hay un grupo de ustedes que solamente lo deja a Dios, porque estás evolucionando, pero hay otro grupo que dices, me gustaría que pase lo mismo que yo estoy pasando. Son cosas, cariño, que tú tienes que mejorar esto, ¿vale? Yo no te juzgo, no. Tú sabrás tus motivos, tú eres dueño o dueña de tu destino. Pero yo como estoy haciendo esta lectura y como siento la energía en estos momentos buena para ti, yo solo te recomendaría que lo dejes en manos de Dios. No te manches las manos tú, no te ensucies las manos tú. Déjalo en manos de Dios, porque a ti te viene lo que es una oportunidad. Siento un Virgo, Escorpio. Te viene lo que es una oportunidad en tu vida. Una oportunidad que inclusive vas a sonreír, vas a disfrutar tanto de lo que es en la parte económica también, como en los sentimientos. Mira, vamos a seguir. Y debajo tengo la carta del Caballero de Espadas. Mira, es como si un ángel viniera, como si algo se aproxima, como que Dios y el universo viene ¿para qué? Para entregarte un regalo o un deseo o una oportunidad. Porque la carta del Caballero de Espadas o el símbolo de espadas nos hablan de oportunidades. Oportunidades que tú has estado pidiendo y que ahora Dios y el universo te entrega. Mira, que ahora Dios y el universo te entrega. Por eso, cualquier asunto que tú estés viviendo, sea lo que es en la parte de los sentimientos, en el trabajo, en el proyecto, en que tu vida tenga paz, tranquilidad. Te viene una oportunidad. Esa parte negativa que aún un grupo de ustedes tiene, déjalo en manos de Dios. No manches tu energía, no manches tu buena suerte, tu buena vibra que te va a llegar. No lo manches. Aunque a lo mejor de repente ellos o ellas se hayan portado mal contigo, no lo manches. Yo sé que cuesta. Yo sé que me dirás, Richard, no puedo. Inténtalo, por favor. Inténtalo, ¿vale? Este es el mensaje que yo puedo canalizar para ti. Tienes seres celestiales, tienes de repente un familiar, un amigo, que siempre está por ti, que siempre está pensando en ti, que te está cuidando, que te está guiando y que quiere que tú seas feliz y quiere también verte en el paraíso con ellos. Pero para esto tienes que obrar bien, ¿vale? Solo como consejo. Muy bien. Vamos a ver, signos. Alguien con la letra A y alguien con la letra R que puede estar vinculado con el familiar. Alguna persona mayor que utilizaba lentes gruesos de montura negra, ¿vale? Alguna persona mayor que utilizaba lentes gruesos de montura negra, lentes gruesos, era grueso la montura. Una persona que tiene un lunar especial, un lunar en especial. Algunas personas tenían el color de ojo claro, puede ser miel. El otro punto también. Hay dos perfiles. Por otra parte, a pesar de la edad, tenía el cabello oscuro, no un color, o puede ser un hermano también, o un familiar, ¿vale? Porque veo cabello oscuro también. Sí, veo cabello oscuro, veo una persona de que se cortaba como yo,
se podría decir, si es hombre, como yo se cortaba el pelo. Había algo curioso en este chico, que a lo mejor de repente como se cortaba como yo, la cabeza lo tenía un poco chato o cuadrado parecía, ¿vale? Pero era el corte de pelo. Creo que en algún momento tú te burlaste de esto, o vosotros se reían de los cortes de pelos, o esta persona se burlaba de tu corte de pelo. Pero lo hacía de bromas de hermanos, bromas de repente de amigos, de familias, ¿vale? ¿Quién no se ha burlado de su hermano alguna vez? Yo. Yo a mi hermana lo digo fea. Hola fea, lo digo. Y es guapísima la cabrona. Es guapísima. Tiene los ojos verdes y todo. Pero digo fea, lo digo yo. ¿Quién no se burla, vale? Pero siento esto. Esto como bromas, de repente yo qué sé, cosas que te hacía, no sé por qué, se me llenan los ojos de lágrima. Siento que me dice, dile que estoy aquí. No sé por qué siento la presencia de un hermano o la presencia también de repente de un hijo. Puede ser un hijo también, ¿vale? Era un hijo que a lo mejor en su momento, o un hermano, estaba en un proyecto, estaba en un negocio, una persona que tenía todo un porvenir, un futuro, ¿vale? Un futuro, estaba en compromiso inclusive esta persona, pero por situaciones de la vida, pues Dios lo tuvo que recoger, ¿vale? Entonces, siento que me dice esta persona, yo estuve ahí cuando tenías una ilusión de algo, no sé qué ilusión tenías tú, te enfermaste, pero yo estuve ahí, es lo que me dice, ¿vale? Es lo que estoy canalizando, tú toma lo que es tuyo. Si no suena nada contigo, no pasa nada, pero hay personas que sí. Algún vestido blanco por ahí también estoy sintiendo, estoy visualizando. Vamos a ver. Signos. Me sale un Cáncer, me sale un Escorpio, me sale un Aries, un Libra y me sale lo que es un Tauro. Muy bien, cariño. Te enseño aquí. Vamos a continuar. Vamos a ver. Quiero ver cómo está la energía de la persona de tu interés. O la persona que a lo mejor está lidiando contigo o lo que nos quieren decir las energías, ¿vale? Siento un Virgo, Escorpio, siento un Libra. Vamos a ver, el Cáncer muy fuerte. Vamos a ver. Si a lo mejor yo menciono signos sin querer, piensa que esa energía es de la persona de tu interés o la persona que es la historia de esta lectura. Muy bien, vamos a ver. Te viene un cambio, ¿vale? Sale la carta de la Torre al final. Te viene un cambio muy fuerte a ti. Tenemos la carta también del mundo. Tenemos la carta del vas a descubrir situaciones ocultas. O una persona te está advirtiendo, la parte espiritual, te está advirtiendo de situaciones ocultas, de secciones, que te protejas, ¿vale? Protégete. La carta del 10 de Pentáculos y tenemos también la carta de la Reina de Bastos. Yo creo, siento ese Virgo, no sé por qué. Yo creo, Escorpio, que la parte espiritual te va a ayudar, sean ángeles también, puede ser que sea un familiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Te quiere advertir de una situación impactante que a lo mejor vas a vivir o que te protejas de alguien. Especialmente de alguien que a lo mejor puede ser que sea de elemento fuego, ¿vale? Una mujer que a lo mejor es muy intuitiva, muy espiritual, o una mujer que a lo mejor practica algún tipo de magia o algo por el estilo, ¿vale? Veo que esta persona de repente sintió en algún momento que tú lo habías arrebatado de algo que era suyo. Puede ser su marido, su mujer, porque aunque me salga mujer, puede ser un hombre también, ¿vale? Porque en cuestión de energías no distingue, solamente te digo lo que yo veo, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Es como si esta persona dijera, me robaste lo que yo más quería, me quitaste lo que yo más quería, tú no vas a ser feliz jamás, te lo juró prácticamente, te lo juró, ¿vale? Porque siente que a lo mejor por ti perdió algo o estuvo a punto de perder algo. Por eso te digo, como tenemos aquí la carta del mundo, la parte espiritual, el huevo cósmico, las energías, pero tenemos la carta del 5 de espadas, que me están diciendo, protégete de algo. Mira esta carta, protégete de algo, ¿vale? O tú vas a recibir señales, tú vas a recibir mensajes. Yo siento un Virgo, no sé por qué muy fuerte. Yo siento, Escorpio, que
te quieren enviar un mensaje o una señal de protección para tu vida. Un mensaje de señal o de protección, ¿vale? No te sugestiones, no, simplemente yo te digo, porque esto puede estar lidiando con muchas personas como también solamente con un grupo, o esto ya te pasó y tú ya reconoces quién es esta persona con la cual no vibra bien contigo, o quién fue la persona del causante para que las cosas te vayan mal o tus problemas. Quizás esto ya pasó y tú ya sabes quién es, pero tenlo por seguro que tú sigues siendo protegido y protegida por la parte celestial, ¿vale? Por la parte espiritual. Muy bien, te voy a sacar lo que es un mensaje de los arcángeles. A ver. Dice, ¿sabes qué hacer? ¿Sabes qué hacer? Escucha. El arcángel Uriel, fíate de tu saber interior, ¿te lo dije o no? Fíate de tu intuición, señales a través de los sueños y explótalo sin demora. Entonces, nos están diciendo que la parte espiritual te va a proteger, la parte espiritual te va a enviar señales muy importantes para que puedas resolver tus problemas con tranquilidad y con paz. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver. La letra W o M, la letra X, la letra F, la letra J, la letra K, la letra O, F otra vez y la letra G. Muy bien, vamos a continuar con la lectura, ¿vale? Vamos a ver ahora qué nos quieren decir en economía, porque si no me dice Richard, no solo del amor se vive, vale, voy a dar economía, cariño, o la parte espiritual. Luego vamos a sacar lo que es las características, ¿vale? Vamos a ver con qué mazo lo hago. Listo. Con el tarot elemental, que no lo estaba usando, pero aquí lo tengo. Vamos a ver economía para Escorpio. No sé por qué Escorpio es Virgo. Dime en los comentarios si hay algo relacionado con Virgo, ¿vale? Virgo me sale mucho, cariño. Está en mi cabeza de hace rato. ¿Y es por qué? Porque la energía espiritual, y otro Escorpio también me dicen, la energía espiritual está aquí, entonces me vuelve a mencionar Virgo. Algo tiene que ver con Virgo, ¿vale? Vamos a ver. Economía. Siente que a lo mejor de repente puede ser que tengas problemas. Creo que a lo mejor has perdido el trabajo, cariño. Hay un grupo de ustedes o no te dan lo que tú quieres. A lo mejor estás esperando, yo qué sé, manutención. Puede ser que estás esperando jubilación, que te den la paga, que reconozcan tu tiempo de servicio. O a lo mejor de repente me dice Richard, me acaban de echar del trabajo, pero me sale aquí la carta de la justicia, que nos están diciendo, si tú has tenido algún tipo de problema que no es legal, porque el tiempo de antigüedad se tiene que respetar y tiene que darte todo, nos están diciendo con la carta del sol, va a haber claridad para ti. Todo va a conspirar. Ya te he dicho que algo está conspirando a tu favor. Es cierto que tienes muchos problemas económicos o tienes miedo de repente de que a lo mejor de repente te saquen del trabajo sin querer o ya te sacaron o que existe una persona que está jugando mal lo que es en tu contra. Pero va a haber claridad, cariño, sí. Y contra viento y marea, quizás de repente tú vas a tener que actuar de una forma legal. E inclusivemente también esta carta, no sé por qué se ha levantado. Si tienes hijos, ¿vale? Si tienes hijos, quizás de repente también en estos momentos se te complica un poco porque estás luchando por la custodia de tus hijos o estás luchando de repente también por la manutención. Veo que con esta persona que estás haciendo este conflicto, como que te pone trabas, ¿vale? Siento Libra, siento Virgo, Escorpio, no sé. Es que me están bombardeando, cariño, me están bombardeando. Ya entregué el mensaje, la parte espiritual. Me están bombardeando y es muy difícil. Veo que a pesar de los bloqueos, cariño, el tiempo, la razón, el destino, la vida, las energías, te va a dar tu lugar, ¿vale? Porque cierras con la carta del As de Copas. Te va a dar tu lugar. O vas a tener una oportunidad de trabajo, va a haber calidad, te van a reconocer lo que te deben, vas a obtener lo que tú deseas, o tu economía empieza a mejorar, ¿vale? Tranquilo, tranquila. Si a lo mejor de repente puede ser que en algún momento no te han dado un préstamo o algo, sigue intentando porque lo vas a obtener. Es cierto que hay un tipo de bloqueo, pero lo vas a obtener. Muy bien. Vamos a ver ahora. A ver, ¿dónde está? Me confundo tantos mazos, por Dios. Me he llenado de mazos. Vamos a ver las características.
Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver. Me dice, voy a hacer caso. Vale. Me dice, Géminis es culpable. No sé a qué se refiere. Mira que yo los quiero a Géminis, pero me dice esto. Géminis es culpable. Es que me llega mucho. Vamos a ver las características. La carta del 6 de espadas. Muchos de vosotros de repente están pensando o han estado lidiando con una persona que se marchó de tu casa. Siente que esta persona no se fue por su propia voluntad, sino que influyó algún tipo de trabajo o de magia en contra de vosotros. Siento que esta persona prácticamente lo tuvieron que obligar. Por eso te digo que a lo mejor ha influido algo. Me sale el elemento aire. Quizás de repente es un Libra. Puede ser un Géminis. Puede ser también un Acuario. Siento que ha influido mucho su entorno. Quizás de repente tú no estabas lidiando bien con los familiares o una persona cercana o su ex también. Esta persona aún te recuerda. Piel blanca, cabello negro también, con textura normal. Veo que hay una persona que me vuelve a salir elemento aire. Una persona de mayor de 30 años, cabello largo, tiene un poco de canas o mucha cana también. Es una persona que está viajando constantemente. Siento que puede ser que esté en Europa o en algún país donde actualmente hace frío, en un lugar donde hace frío. Es una persona que tiene que estar viajando mucho por trabajo, por turismo, o es una persona que a lo mejor se fue, pero sin embargo te piensa, ¿vale? O sin embargo te piensa. Elemento aire. Le gusta vestirse con casacas de cuero, le gusta el color negro. Es una persona que a lo mejor te tiene bloqueado actualmente, no quiere aceptar sus errores, pero veo que esta persona está siendo fuerte, está siendo duro o dura, pero te piensa, ¿vale? A lo mejor de repente esta persona inclusive tiene doble nacionalidad o triple nacionalidad, porque los hay, ¿vale? La carta del mago. Para muchos de vosotros también hay una persona dentro de tu trabajo que puede ser que esté un poco indiferente contigo. Siento un Piscis, ¿vale? Sale la carta del mago, también puede ser un Aries. Esta persona que es indiferente contigo tranquilamente tiene el cabello un poco largo, cabello negro o con un poco de canas o castaño. Tiene una capucha, no me deja ver mucho, pero tiene un tatuaje en algún tipo de su cuerpo, o si no, pues sin tatuaje. La carta del 3 de oros. Hay una persona que te pide una oportunidad de poder salvar lo que es la relación o la historia entre vosotros dos. Muchos de vosotros de repente tienen un hijo en común o una hija en común. Delgados o delgadas o con textura normal. Cabello castaño, cabello rubio o cabello negro. Hombres, se peinan por el costado. Se peinan por el costado. Una sonrisa agradable. Tiene barba de 3 días, no se lo deja mucho. Cejas pobladas. Pero a pesar que a lo mejor de repente vosotros no hay como mucho contacto, están separados, lo hace ilusión de estar con el hijo o con la hija. Es muy maternal o muy paternal, ¿vale? Pero siento que esta persona va a pedir lo que es una oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo inicio entre vosotros dos, o recuerda los momentos que tuvo contigo en familia, en hogar, cariño. Es una lectura muy especial, espero que lo aprecies. Bendiciones, mi querido Escorpio. Si he mencionado un signo sin querer, no te preocupes, porque son las energías. Hasta la vista y te me cuidas.